Bueno, nuevamente mis saludos cordiales para los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan por el medio de las redes el mensaje de la palabra de Dios, la predicación. Espero que todos se encuentren bien. Mis saludos en el Señor para todos. Y como siempre me presento, mi nombre es Orlando Rodulfo, porque sé que en las redes algunos pueden escucharme por primera vez. Estoy aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Este ejercicio lo tengo aparte de la congregación aquí en mi hogar. Ah, eh, Después que vengo del culto, me animo con la ayuda del Señor a dar este mensaje por este medio de las redes. Estoy aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en mi hogar, a donde tengo más de 22 años viviendo, gracias al Señor. Voy a orar primero, después una sola estrofa del himno 66 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Bendito Padre que estás en los cielos, nuevamente me acerco ante tu presencia en el buen nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Te quiero, Padre, alabar y darte las gracias porque estamos aquí en esta esfera terrenal. Es porque tú lo permites, Padre. Gracias porque la puerta todavía está abierta para los que no son salvos. Y te doy gracias, Padre, porque tus misericordias son inmensas y estás esperando que el pecador se arrepienta y crea en el Evangelio, crea en el Señor. Hay muchos responsabilizados ya por el plan de salvación, han recibido tratado, han escuchado predicaciones y solamente tú sabes, Padre, lo que hay en sus mentes y corazones. Condúceles a la persona del Señor Jesucristo y ayúdanos a nosotros a exponer el mensaje fielmente como lo señala tu palabra, sin quitarle ni añadirle, y que pueda llegar a los corazones de los que no son salvos. Que sea tu palabra y tu Santo Espíritu redarguyéndolos de pecado para que ellos puedan también alcanzar salvación de sus almas como la alcanzamos nosotros, Padre. Ayúdame en el mensaje para que pueda obrar en los corazones de los que lo escuchan. Y te doy gracias, Padre, por la obra de la cruz, por la sangre derramada de tu Hijo amado, por su sepultura y resurrección. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida hallará. Ve, ve, ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. Quisiera leer escritura en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, escrituras conocidas, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella.
Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Versículo 10, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13, estoy abreviando. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay un salmo que también da este mismo sentido. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Aquí no está hablando del arrebatamiento, este es el día del Señor. Esto es después de eventos futuros, después del rapto de la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, es una nueva oportunidad que tienes para escuchar el mensaje de salvación. Tal vez lo has escuchado de otros labios de otros creyentes, o tal vez has recibido algún tratado hoy, o tal vez estuviste en una predicación, o han predicado en tu casa, no sé, porque los que oyen son por allá, por estos mensajes que yo envío. Y hay muchos creyentes que predican el mensaje de salvación en las asambleas, hay predicaciones, evangelizaciones, y aquí en Venezuela, por ejemplo, hay muchas asambleas congregadas al nombre del Señor, y también hay creyentes que no pertenecen a las asambleas, que predican también en sus congregaciones. Muy poquitas predican el evangelio en su pureza, demasiado, muy pocas. Pero en las asambleas se predica el mensaje de salvación conforme a la palabra de Dios. Se habla sobre el pecado, las consecuencias, y sobre el lugar de condenación y la solución del pecado que está en la persona del Señor Jesucristo. Pero es necesario creer. Es necesario tener fe. Pero quiero decir algo, amigo o amiga que no eres salvo. Aún la fe viene de parte de Dios. Porque si la persona rehúsa creer, Dios puede insistir y enviarte de cualquier manera que te llegue el mensaje de salvación, y Dios va a saber trabajar en tu corazón. Yo siempre veo que la persona toma su decisión aquí en tierra en vida, y por causa del pecado pasó la muerte a todos los hombres. La muerte es como un terror para el hombre. El hombre y la mujer no quieren morir, no queremos morir. Aún nosotros los salvados todavía tenemos un poco de miedo a la muerte, pero no como antes. Pero
porque la muerte nos va a alcanzar también a nosotros, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces pasó la muerte física a todos los hombres, separación con Dios, de Dios, por causa del pecado, pero nosotros los que somos salvos hemos sido reconciliados con Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros creímos en uno que no hemos visto. Lo escuchamos a través de la predicación y en algunos de nosotros había interés, en mi persona había interés y quería ser salvo. Pero tenía una lucha contra que no tenía pena, tal vez tenía pena de identificarme con el Señor, pero sentía un vacío en mi corazón, no sabía que había algo mal en mí, pero no sabía que era el pecado. Al escuchar la predicación entendí que estaba perdido. Fue Dios obrando en mi corazón. Entonces, como te digo, Dios trata con la persona y Él sabe qué palabra puede despertar a un pecador. Aún el pecador es despertado con el mensaje. Usted se le habla sobre el pecado, van a ver versículos, predicaciones, que usted va a pensar que el predicador le conoce su vida. No, Dios sí, y utiliza al predicador, y aún a nosotros Dios nos corrige a través de su palabra. Por eso es que nos debemos de congregar posiblemente todos los días, que sea pautada la reunión en las congregaciones, como está plasmado en la palabra. Pero usted, cuando es invitado a una predicación o la escucha o recibe algún tratado, Dios está hablando a su corazón. Dios habló a mi corazón también por muchos tratados que yo pude leer. Yo los recogía porque quería ser salvo, porque ya había escuchado el mensaje de salvación. Pero es una lucha entre el diablo y Satanás. La palabra es sembrada, pero viene el enemigo y arrebata lo que se le siembra. ¿Cómo lo arrebata? Con este sistema del mundo. El diablo lo quiere engañar en las fiestas, en las bagatelas temporales de este mundo. Entonces, Dios obra en el corazón del pecador a través de la palabra de Dios, de su palabra santa. Este es un libro perfecto y Dios conoce la mente y el corazón del pecador, y Él conocía cuál era mi necesidad. No depende del que quiera ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Entonces, la palabra de Dios, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a hacer el trabajo en tu corazón. Pero como te estoy diciendo, es una decisión personal de cada persona que escucha el mensaje de salvación, creerlo o rechazarlo. Pero ya cuando la palabra de Dios queda sembrada, aunque sea un versículo, y en tu mente sabe que el evangelio es una verdad y tu conciencia ha sido despertada, tienes más responsabilidad delante de Dios. Aún si no llegas a escuchar el mensaje de salvación, Dios te va a hacer entender por su creación que Él es Dios. Yo de mi boca nombraba mucho a Dios cuando no era salvo, pero era nombrarlo como con ignorancia. Pero después que empecé a escuchar el mensaje de salvación aquí, me di de cuenta que estaba perdido. No sé si tú te has dado de cuenta que estás perdido, si has escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Este es un libro histórico, pero con historias que pasaron en tiempos antiguos, como en los días de Noé, como te acabo de leer aquí, y cómo pasó con el primer sacrificio que se hizo. Bueno, los primeros sacrificios lo hicieron Adán y Eva, y entonces vemos que después Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, pero no es que fue
Él le ofreció de sus corderos lo mejor porque él quería agradar a Dios. En el corazón de Abel había sinceridad, pero en el de Caín no. Por eso alcanzó testimonio de que era justo, estaba justificado delante de Dios, porque nadie nace justo aquí. El único que nació justo, sin pecado aquí en la tierra, fue el Señor Jesucristo. Por eso él no gustó la muerte. Su santo no iba a haber corrupción, como dice en el Salmo 16. Él fue después que él entregó su vida voluntariamente. Eso fue una muerte vicaria. Él voluntariamente obedeció al Padre hasta muerte en cruz para que se cumpliesen todo lo que estaba en las Escrituras detalladamente de él. Esa es una obra expiatoria demasiado inmensa, una obra de amor demasiado grande, inalcanzable para nuestras mentes finitas. Pero nosotros pudimos por fe poner la mirada de fe al que muerto en la cruz, y eso es lo que estamos esperando nosotros los salvados, por los que no son salvos, que también puedan ir por la fe al Señor para que puedan alcanzar el perdón de sus pecados, si se ha comprendido y ha entendido que está ofendiendo a Dios con sus pecados. Entonces vemos que alcanzó dando Dios testimonio de sus ofrendas, porque Dios es el que después da el testimonio, y Dios es el que realza al que cree en él. Y vemos que dice aquí, y muerto aún habla por ella. Vemos que estos fueron historias hace el libro desde el Génesis hasta el último profetas, eran 4.000 y tantos años, no sé si eran 3, 4, porque hubo un periodo de silencio de los profetas de 430, 460 años, y después fue Juan el Bautista, el último profeta, que habló y presentó al Señor Jesucristo, y él lo bautizó. Entonces vemos aquí que por la fe Noé fue advertido por Dios, fue por el mismo Dios. Si nosotros te estamos advirtiendo con la palabra de Dios, es el mismo Dios que te está advirtiendo a través de su palabra, está hablando tu corazón, porque el corazón penetra la palabra de Dios, y es como dice aquí mismo en este mismo libro de Hebreos, que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando dice todas estas características, discierne los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, es porque Dios está trabajando en ese corazón, en lo más íntimo. Cuando yo entendí que estaba perdido, mi corazón se puso muy pequeño delante de Dios. Me tuve que hacer como un niño para poder alcanzar la salvación, y eso fue lo que hizo la palabra de Dios. Entonces nosotros te hablamos de que el Señor va a venir, va a ocurrir un rato. Esto lo dijo el mismo Señor, que Él vendría, y le dijo a los discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Él le dijo a los discípulos, hablando sobre que Él los iba a venir a buscar. Ellos no entendían, pero nosotros tenemos todo el canon bíblico aquí. ¿Saben qué otra cosa me asustaba a mí? Cuando hablaban del arrebatamiento. Yo creía en ese arrebatamiento, pero no era salvo. Y un día sonó un trueno muy fuerte, la casa se movieron las paredes, temblaron, y ese día yo me asusté y dije, vino el Señor, y me quedé. No fue así, porque después vi a los hermanos, y como les dije, un 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, fue que yo confesé al Señor que era un pecador, y comprendí que Él murió por mí,
que él fue sepultado y que estaba vivo. Y llegué a él, y en ese mismo momento la mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible, la vida nos da. Inmediatamente operó en mi corazón la salvación y la paz en el corazón. Vinieron las dudas en el transcurso. Me empezaron a venir dudas. El enemigo también quiere sembrar las dudas, pero el Señor me fue ayudando a afirmar mi fe. Y ahora tengo una convicción de mi salvación. Entonces vemos que Noé, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Muchos dicen creo en Dios, pero la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree en el Señor tenga vida eterna. Pero fue Dios que envió a su Hijo. Usted cree que Dios, usted puede decir que cree en Dios, pero no tiene la convicción de que es un pecador, todavía no está convencido, no está convicto de sus pecados. Así no va a buscar al Señor, no va a buscar la salvación. Pero vemos aquí que Noé fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. Él preparó el arca que Dios le diseñó, le dio el diseño, el modelo, y él la hizo para que él y su familia se salvasen. Él predicó alrededor de 100 años, y solamente cuando Dios le dijo una semana antes, lo dice en Génesis, que metieran los animales y después le entrara a él, y dice que la Biblia dice que Dios fue el que cerró la puerta. Esta puerta de esta dispensación de gracia se puede cerrar en cualquier momento. El Señor nos va a arrebatar a nosotros, a los que somos salvos. Los que están en las tumbas van a ser también transformados, esos cuerpos van a ser levantados de ahí. Usted no cree nada de esto, el que no es salvo no tiene convicción de esto. Yo desde que creí en el Señor, yo tengo como 15 años en el Evangelio, y hay una convicción en mi corazón de que el Señor va a venir en cualquier momento, y si muero, mi cuerpo va al sepulcro, y todos los creyentes lo sabemos y tenemos esta seguridad, pero que el día que el Señor venga, estos cuerpos van a ser transformados a semejanza de él. Esto lo enseñó el apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque creemos que si Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo dijo, por tanto, alentados los unos con los otros. Entonces vemos que Noé, él no vio, nosotros no vimos al Señor cuando lo crucificaron. Como te digo, es una historia verdadera. Entonces Noé preparó el arca, pero Noé pudo experimentar cuando Dios cerró la puerta, y pudo ver, experimentó el juicio que cayó sobre la humanidad. Él no pasó por el juicio porque él le creyó a Dios. Porque creer no es nada más creer de labios. Después viene la obediencia a Dios, y Noé obedeció a Dios. Entonces el que cree tiene que bautizarse y después servir al Señor y predicar también el mensaje de salvación, porque es como una cadena. Entonces vemos que Noé tenía una esperanza, ¿verdad? Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, y por esa fe él condenó al mundo. Aquellos no creyeron, como dice un himno, muchos no creyeron, pero Noé pudo experimentar que la puerta se cerró,
¿Qué pasaría si hoy viniera el Señor y nosotros por esta fe por esta fe también te estamos condenando, pero tú no lo crees, no estás convencido de que esto es una verdad? Tal vez estarás diciendo, tiene muchos años predicando lo mismo y el Señor no ha venido. Bueno, Noé predicó 100 años, ahora son 2000 años. Vamos viendo que la paciencia de Dios como que va en aumento, ¿verdad? Pero en cualquier momento se puede acabar la paciencia de Dios y se cierra la puerta. Porque por eso te leí en la carta de Pedro, todos los creyentes en todas las épocas tenemos una esperanza. Estos esperaban por ejemplo, estos hebreos esperaban una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ellos esperaban, pero ellos no pudieron alcanzar esa promesa, pero ellos la creyeron. Por eso se llama convicción. Nosotros estamos convencidos totalmente de que el Señor está vivo, está a la diestra de Dios Padre y que Él puede venir en cualquier momento. Como te estoy diciendo, o si nos alcanza la muerte, nuestros cuerpos van al sepulcro por causa del pecado, pero nuestras almas van a estar con el Señor de inmediato, porque cuando hubo los dos que fueron crucificados al lado del Señor, uno rechazó porque es una decisión, uno no creyó en el Señor y uno reconoció que ellos eran culpables, que merecían estar en ese lugar, pero que el Señor no. Y entonces él le dijo que le permitiera estar con él en el paraíso. Entonces el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y él creyó y fue salvo. Ahora tú estás rechazando al Señor por las bagatelas temporales de este mundo, porque crees que todo lo que te predicamos es mentira, pero es que la Biblia se sincroniza totalmente. No puede haber, no hay equivocación en las escrituras ni nada de esto, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Del día que Él fue crucificado a los días de hoy van alrededor de 2000 años. Un día es como 1000 años y mil años como un día, porque para el Señor, para Dios, no hay tiempo y espacio. Entonces después dice, Él no retarda su promesa, con su promesa según algunos tienen por tardanza, se burlan. Esos evangélicos son mentirosos, pero porque quieren seguir su rumbo en este mundo, caminando rumbo al infierno. Todo pecador que se va sin salvación, su alma va para el infierno. Y el día del gran trono blanco será levantado de ahí, su cuerpo unido con su alma, para ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene poder para salvar toda la esfera terrenal si todos los seres humanos se arrepienten. Vemos esa ciudad en la antigüedad de Nínive, todas esas personas ahí se arrepintieron y Él salvó a toda esa ciudad. El Dios del cielo, con el mensaje que dio Jonás. Entonces vemos que estos estaban esperando, pero dice más abajo, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros aquí en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Si tú quieres ser salvo y caminar en este mundo conforme, agradando a Dios como lo hizo Noé, tienes que poner la mirada de fe en el Señor. Si ese deseo está en tu corazón de ser salvo, la puerta se puede cerrar hoy en cualquier momento o te puede alcanzar la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tienes oportunidad en vida. Como dice un precioso himno, piensa bien qué harás.
hoy podrías morir. Pero ya nosotros tenemos una esperanza viva y tenemos una convicción en nuestros corazones y un gozo en nuestros corazones que el Señor va a venir y nos va a sacar de aquí. En Apocalipsis 3:10 dice que en esto también está relacionándose algo sobre el arrebatamiento. Entonces dice capítulo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí vengo pronto. Y en el libro de Apocalipsis lo repite en varias oportunidades. He aquí vengo pronto. El Señor puede venir en cualquier momento. Nosotros lo esperamos todos los días. Y si no viene todavía, llegar a venir entre 10, 20, 30 años. Y si nosotros morimos, pero morimos con fe, que nuestras almas van a estar con el Señor. Amigo o amiga que no eres salvo, arrepiéntete de tus pecados delante del Señor. No es delante de nosotros. Es para que tú puedas ser exaltado. El que se humilla es exaltado, que tú puedas hacerte como un niño delante del Señor, delante de Dios, y puedas creer en el mensaje de salvación. Porque en todos los tiempos, en todas lo que son desde los antiguos, habían esperanza de resurrección. Que el Señor te pueda ayudar, porque también hay resurrección de muertos que han muerto en sus delitos y pecados. Amigo o amiga que no eres salvo, no sigas perdiendo el tiempo en este mundo, y no es ajeno el plan de salvación. El mensaje del Evangelio se ha expandido en todas las naciones. Habrá naciones que no se ha podido predicar por causa de persecuciones a los creyentes, pero aún ahí en esas naciones también ha penetrado el Evangelio, porque este es el poder de Dios. Si crees en el Señor Jesucristo, no se te promete que vas a caminar un camino tranquilo aquí, porque la Biblia dice que en el mundo los creyentes tendréis aflicción, pero la paz os doy, la paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Y el Señor dice que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecuciones. Que el Señor te pueda ayudar y tú puedas ser valiente y puedas entrar por la puerta antes que se cierre. Que el Señor te pueda ayudar.